Hola otra vez. Vamos a... Perdón. Eso es. Vamos a seguir con los complejos y en esta pizarrilla vamos a ver la forma polar, que es otra forma de definir un punto en un plano, ¿de acuerdo? De tal manera como ya sabemos que un complejo define un punto en un plano, pues vamos a ver que efectivamente un punto lo podemos definir de esta manera que llamamos forma polar. Pues venga, vamos a por ello, vamos directamente. Pues como os decía, aquí tenemos, ya veis, forma polar de un número complejo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Fijaos, que es lo que nos dice aquí, de la misma manera que en la forma binómica hay dos variables, la parte real y la parte imaginaria, en la forma polar hay otras dos variables, ρ y tita, como se indica en la figura. Mirad, aquí tenemos. Mirad, aquí tenemos el complejo A más B, ¿vale? Ya lo tenéis ahí. ¿Vale? Este de aquí, ya lo vemos, el complejo aquí está, que es A más B. Pero ¿qué ocurre? Que ese punto está definido, como veis aquí, por esto es A y esto es B. Bueno, ya lo hemos puesto aquí claramente, ¿vale? También se puede definir, como veis, por medio de la longitud de la hipotenusa, ¿ah? Que va, si queréis, vamos a, este es el origen, este es el complejo C, pues la longitud OC, que llamamos ρ, también a veces se llama R, o módulo del complejo, y el ángulo θ, ¿vale? Si decimos cuál es el ángulo θ y decimos cuál es la longitud ρ, evidentemente hemos definido el punto A más B, ¿de acuerdo? Entonces, son otras dos variables, porque evidentemente si hay dos variables en forma binómica para determinar un punto, también en cualquier otra forma que tengamos de definir un punto necesitaremos dos variables. En este caso son las variables ρ, θ, las variables de la forma polar, ¿vale? ¿De acuerdo? El punto que representa el complejo, el afijo, como os dice aquí, ¿lo veis? Se puede definir también con las variables ρ y θ en vez de con las variables A y B, ¿de acuerdo? Vale, una vez visto que efectivamente esto es posible y que son una manera absolutamente equivalente de hacer las cosas, vamos a ver qué relación hay entre las dos, entre A más B, o sea, entre A y B, que son parte real y parte imaginaria, y ρ y θ, que es el módulo, y θ el argumento, ¿vale? Eso sí, lo dirá por ahí, pero ya os lo pongo aquí. ρ se llama módulo y θ se llama argumento. ¿Vale? Bueno, y de la relación entre ambas variables son las que se deducen en la figura. Como veis, ρ claramente es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. Daos cuenta que esto es B también. Con lo cual, evidentemente, la relación entre ρ y A y B es evidente y podemos decir claramente, como decimos, que ρ es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, como veis aquí. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué relación hay entre θ y B y A? Pues hombre, yo creo que en este triángulo rectángulo, si nos acordamos de la trigonometría, que, hombre, nos debemos acordar, y si se nos ha olvidado, pues lo que no se nos olvida es que hay que recordarla. Si nos acordamos de los triángulos rectángulos, sabemos que la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿vale? La tangente, vamos a remarcar, el ángulo es este, que quede claro. Ya os dije, en trigonometría, cuando hablábamos de ello, también dejábamos claro de qué ángulo estábamos hablando, de esta manera, ¿vale? Entonces, claramente, como decimos, ya sabemos, como veis, que la tangente de θ es cateto opuesto, que es B, como veis, entre cateto adyacente, que es A. ¿De acuerdo? De tal manera que ya tenemos aquí, ya veis, en negrita, como sabiendo A y B, podemos calcular ρ de esta primera expresión, de la expresión 1, y θ de la expresión 2. ¿De acuerdo? Y entonces podemos decir, lo que nos pone aquí, que el complejo A más B lo podemos, y se suele poner así como ρ sub θ, ¿vale? No es ρ θ, ρ, θ, se suele poner, eso es así, ρ θ. Perdón, vamos a ver que esto parece cualquier cosa menos una ρ. Eso es.
Se suele poner así, ¿de acuerdo? Pasar de una forma a otra es fundamental y vamos a ver claramente ejemplos que pensamos, hombre, primero hay que ver esto, ¿vale? Pero si no va acompañado de ejemplos, pues eso, ya sabéis que la teoría, si no va acompañada de un ejemplo y al revés, un ejemplo sin teoría, pues es como, ¿vale? Vale, entonces mirad, aquí ya tenemos el ejemplo 1 que dice pasar a forma polar el complejo 1 más raíz de 3. Bueno, pues entonces el módulo, vale, pues ya veis lo que hemos dicho, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde a vale 1 y b raíz de 3, ¿eh? La i, o sea, ya sabemos que esto es lo que llamamos b y esto es lo que llamamos a, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues me queda la raíz de 1 más 3, que es la raíz de 4, que ponemos en positivo, ya lo dice aquí porque estamos hablando de un módulo, ¿de acuerdo? Entonces es siempre positivo. Y el argumento, fijaos, la tangente de tita es b entre a, o sea, raíz de 3 entre 1. Y dice arco cuya tangente vale raíz de 3. Vale, vamos a la calculadora. Hombre, yo también me acuerdo de que es 60 grados, pero cuidadín, cuidadín, porque la calculadora trabaja en el primero y en el tercer, y en el cuarto cuadrante. No nos, quiere decir, nos dice un ángulo de los, normalmente de los dos que hay, porque eso es lo que ponemos aquí en negrita, pero cuidado, hay dos ángulos cuya tangente es raíz de 3. La calculadora nos dice un ángulo de los dos. El otro difiere 180 grados del anterior, ¿vale? Entonces eso es lo que nos están diciendo aquí, que efectivamente el ángulo de 60 que tenemos aquí, su tangente es raíz de 3, que es lo que nos ha dicho la calculadora, pero debemos de recordar que el ángulo de 240 tiene la misma tangente, ¿de acuerdo? Ángulos que difieren en 180 grados están exactamente igual de inclinados y tienen la misma pendiente o tangente, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, los dos ángulos cuya tangente es raíz de 3 son 60 y 60 más 180, que es 240. ¿Cuál elegimos? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Cuáles de ellos es el nuestro? Se contesta fácilmente representando nuestro número complejo. Vamos a ver, nuestro número complejo, como sabéis, era 1 más raíz de 3. Sí, pues evidentemente está aquí, pues ya no hace falta decir por la figura que el ángulo claramente es el de 60, ¿de acuerdo? Al estar en el primer cuadrante, el ángulo que tenemos que elegir de los dos es el de 60 grados. Y entonces ya veis, ya lo que decimos aquí, que el complejo 1 más raíz de 3i lo podemos poner y lo debemos poner en forma polar como 2,60 o 2 pitercios si queremos trabajar en radianes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer el ejemplo menos 1 menos raíz de 3. Entonces, nada, el módulo, pues como a es menos 1, aquí ya lo pongo para que b es menos raíz de 3, pues ya veis, nos queda menos 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado, cuya raíz, o sea, me queda 4 entonces, cuya raíz es 2. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, la tangente de tita es b entre a, que me vuelve a salir raíz de 3. Con lo cual, voy a la calculadora, arco tangente de raíz de 3 y la calculadora me vuelve a decir, evidentemente, 60. Pero nosotros sabemos que también está el de 240, ya lo hemos comentado. ¿Cuál elegimos en nuestro caso? Pues hombre, ya veis, el complejo menos 1 menos raíz de 3 claramente está en el tercer cuadrante, con lo cual el ángulo que debemos de elegir es el de 240 por esa razón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el complejo menos 1 menos raíz de 3i es el complejo 240. ¿De acuerdo? Bueno, ahora dice, mirad, si al revés tenemos un número en forma polar y lo queremos pasar a binómica, pues esto creemos que es más fácil, porque fijaos, si yo sé rho y tita, pues ya sabemos que la parte real es rho coseno de tita, como veis, y la parte imaginaria vertical es rho seno de tita. Pues vaya que sí, aquí falta un rho, ¿vale? Pues menos mal que, bueno, lo hemos puesto aquí abajo, ya se ve claramente que era una errata. Ya veis, claro, si yo sé la hipotenusa y el ángulo, joder, pues evidentemente ya sé la parte real, la parte horizontal, que es la hipotenusa por el coseno del ángulo, y la parte vertical, que es la hipotenusa por el seno. Con lo cual, rho tita sería rho coseno de tita más i rho seno de tita, que si sacamos factor común, nos queda rho coseno de tita más i seno de tita. A esta forma, que realmente es una forma binómica, porque ya veis que hay una parte real y una parte imaginaria, pero cuando se saca rho y se pone paréntesis coseno de tita más i seno de tita, se le llama forma trigonométrica, ¿de acuerdo? A la forma, ya lo ponemos ahí, a la forma rho coseno más i seno
se le llama forma trigonométrica, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí nada, otro ejemplo, dice, pasa la forma binómica el complejo 420. Lo único que hemos hecho ha sido poner en la fórmula anterior. 420 es 4 coseno de 120 más i seno de 120. Y como el de 120 y el de 60 están relacionados, bueno, eso si queréis tirar de calculadora, pero me quedaríais mejor. Ya veis, sí, aquí tenemos el de 60, que sería este, y que le quedan 30 para llegar, le faltan 30 para llegar a 90, perdón, eso es, y 120, ya veis que pasa 30 de 90, con lo cual este sería 120, este sería 60, y efectivamente observamos, como vemos ahí, que los senos son exactamente iguales, ¿vale? Ya veis, seno de 60, seno de 120, y los cosenos son opuestos, como veis. Los cosenos opuestos de 60 y de 120, ya veis, tienen la misma longitud, pero uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Por lo tanto, el coseno de 120 es menos el coseno de 60. Y como el coseno de 60 es un medio y el seno es raíz de 3 partido 2, al final llegamos a que el complejo 420 lo podemos poner en forma binómica de esta manera. Os aconsejamos que huyáis de la calculadora lo que podáis, dado tanto más cuando se trate de ángulos los principales, 30, 60, 45 y los que tienen que ver con ellos en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora ya vamos a ver las operaciones en forma polar. Ya veis que la pizarra es exactamente igual que la anterior. En la anterior hemos hablado de la forma binómica y ahora vamos a hablar de la forma polar. Mirad, la suma y la resta, esto es fundamental, se hace siempre en forma binómica, ¿vale? Entonces, esto, bueno, ya que está en azul, pues está en azul. Acordaos, como hemos dicho, estas dos operaciones son las únicas que hay que hacerlas en forma binómica. No tienen ley en forma polar. No sé si lo hemos dicho, pero hasta ahora pero lo decimos ahora. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora seguimos. Vamos a ver. Producto. Mirad, el producto es muy fácil. ¿Vale? Mirad. Rho alfa por rho prima beta, o sea, un complejo de módulo rho y de argumento alfa por otro complejo de módulo rho prima y argumento beta, es un complejo, como veis, de módulo el producto de los módulos y de argumento la suma de los argumentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto de los complejos 230 por 360 sería un complejo de módulo 2 por 3, como veis, y de argumento 30 más 60, que es 90, con lo cual me quedaría 690, que realmente ese no hace falta que utilicéis las fórmulas para pasarlo a forma binómica. 690 claramente está aquí, esto es 6, con lo cual sería el 6i. ¿De acuerdo? Claro, cuando esté este de aquí, por ejemplo, este sería 690, este sería 60, que sería el complejo 6, este de aquí, perdón, vamos a... Eso sí. Este sería 690, que sería 6i, el 60, que sería 6, este que sería el 6,180, que sería el número menos 6, y este de aquí abajo, que sería el 6,270, que sería el menos 6i. ¿De acuerdo? Entonces, los complejos que estén en los cuadrantes, no hace falta que tiréis de fórmulas, se ve claramente, ¿vale? 0, 90, 180 y 270, pues eso, 90 y 270, pues eso, más i, menos i. 0 y 180, pues más o menos, son números reales, claro, si el argumento es 0 o 180, son números reales que están o a la derecha o a la izquierda, o son positivos o son negativos en el eje de las X, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el complejo 690, ya que nos ha salido ahí, lo ponemos como 6i y hacemos estos comentarios porque también son importantes. O sea, cuando tengamos complejos en los ejes, pues ya veis, no tenéis por qué tirar de... Hombre, podéis hacerlo con las fórmulas, pero hombre, os aconsejamos que seáis un poquito, ¿vale? Que tengáis soltura. Mirad, aquí la división, el complejo rho alfa entre el complejo rho prima beta es otro complejo. Fijaos,
De módulo, el cociente de los módulos, ya veis, entre paréntesis, rho entre rho prima. Ese paréntesis ha quedado un poco chichurrío, pero bueno. Y de argumento, la resta de los argumentos, ya veis. Entonces, con el ejemplo lo veis claramente. 6,45 entre 2,30 sería un complejo de módulo. El cociente de los módulos, 6 entre 2. Y de argumento, 45 menos 30. Por lo tanto, 6 entre 2 es 3 y 45 menos 30 que es 15. Y esto se quedaría así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo podréis pasar, evidentemente, a binómicas, poniendo 3, como hemos quedado, coseno de 15 más y seno de 15. Bueno, esto lo decimos para que vayáis practicando las distintas formas, no porque sea necesario, ¿vale? Después, mirad, la potenciación. ¿Os acordáis que hemos hecho antes un complejo a la cuarta y que ha sido un petardillo con las fórmulas de Newton, el binomio de Newton? Pues mirad, en polares fue genial. Mirad, el complejo ρ alfa elevado a la n es un complejo de módulo ρ a la n, como veis, y de argumento n por alfa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el complejo 260 elevado a la cuarta sería otro complejo de módulo 2 a la cuarta, el módulo elevado a la cuarta, y de argumento 60 por 4, ya veis que es 240, con lo cual ya veis, y ahora esto ya lo podéis pasar si queréis, nada, esto sería 16 y ahora sería coseno de 240 más i seno de 240, ¿vale? Pues, bueno, pues que nos puede interesar, ¿de acuerdo? Y ahora ya, en esta forma, vamos a hacer la radicación, que es, ya veis, es la raíz enésima del complejo ρ alfa. Entonces, vamos a ver, tenemos que saber que son n números complejos y todos ellos tienen de módulo la raíz enésima del módulo, o sea, fácil, ¿de acuerdo? Y después, los argumentos, ¿cómo se calculan? Mirad, como alfa, estamos hallando la raíz enésima, ya veis, del complejo ρ alfa. Pues alfa más 360K entre n, siendo n el índice de la raíz, ¿de acuerdo? Y K, ya veis, esta K va desde 0 hasta n menos 1, claro, como son n complejos, empezando el K en 0 y acabando en n menos 1. Aquí lo hemos puesto en radianes, alfa más 2 pi entre n, porque una vuelta en grados son 360 y en radianes son 2pi, ¿vale? Y entonces, pues como siempre decimos, con un ejemplo creemos que se entiende mejor. Mirad, ¿veis? Y se calcula en forma polar las raíces quintas del siguiente complejo. Raíz quinta del complejo 3260. Vamos a ver. Como n es 5, ya veis, hay 5 complejos. La solución son 5 complejos y todos ellos tienen de módulo la raíz quinta de 32. La raíz quinta de 32, daos cuenta que es que 32 es 2 a la quinta. Por eso hemos puesto 2. ¿Vale? Vale, ya tenemos los módulos. Y ahora los argumentos, aplicamos la formulilla. Mirad, es 60 el ángulo, ¿va? El argumento del complejo cuyas raíces quintas queremos hallar, más 360K partido del índice de la raíz, que es 5, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en otros colores para que lo veáis. El 5 viene aquí, ¿vale? Y el 60, vamos a poner en verde, el rojo ya hemos... Y este 60 viene aquí, y así para que los distingáis, ¿de acuerdo? Y nada, y vamos dándole valores acá, ¿vale? Como hemos dicho, desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si la k vale 1, si la k vale 0, ya tenemos el primero, 60 entre 5, 12. Si la k vale 1, pues nada, 60 más 360 entre 5, 84. El siguiente, nada, si la k vale 2, 156. Y así hasta llegar al quinto, ¿vale? Y entonces, pero eso sí, daos cuenta, como son 5, fijaos, 360 entre 5 es 72 justo. Pues eso es, podéis también, si calculáis la primera, nada, vais sumándole 72 a la siguiente, para obtener la siguiente. Por ejemplo, y si la primera es 12, es así, la primera es 60 entre 5, ¿no? El argumento que tiene nuestro complejo entre 5, que es el índice de la raíz que queremos calcular. Y me sale 12. Pues ahora, el siguiente, ya veis, es 12 más 72, que es 84. El siguiente es el anterior, 84 más 72, que es 156. El siguiente es 156 más 72 y me da 228. El siguiente será el anterior, que es 228 más 72, que me da 300, y ya se acabó.
Ya veis que son las 5 soluciones. Ya veis, 12, 84, 156, 228 y 200, y 300, vamos. Como veis, entonces, los argumentos se pueden calcular también añadiendo al primero, que es el argumento del complejo cuya raíz queremos calcular entre el índice de la raíz, y después le vamos añadiendo, pues, por ejemplo, que son las raíces quintas, pues 360 entre 5, que es 72, pues más 72. Que son las raíces cuartas, pues más 90, porque 360 entre 4 es 90. Que son las raíces cúbicas, más 120, ¿vale? Y si son la raíz cuadrada, pues más 180, ¿de acuerdo? Y estas son las operaciones en forma compleja, o sea, en forma polar, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a... Eso es. Nada, esperemos habernos explicado. La forma polar es absolutamente fundamental, como veis, para hacer la potenciación y la radicación, hombre, y el producto y la división también, como veis. Y bueno, pues pensamos, ya veis, pues hombre, pues como todo, fácil cuando se sabe, claro, cuando no, pero creemos que si veis con tranquilidad, si veis, no querréis nunca aprender las cosas, pues que me han dicho, que me han dejado de decir, no, ser vosotros mismos los que digáis, a ver, ideas fundamentales, que es lo que yo os trato de transmitir, mejor o peor, eso sí, ¿vale? Venga, pues nada, menos rollo, espero que me haya explicado, pues ánimo y hasta la próxima. Seguimos haciendo ahora ya problemas con esto, ¿vale? Venga, chao.